¿Qué onda, friends? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hola, mi nombre es Citlali y hoy les voy a platicar de mi segundo aparato favorito de toda la vida. Digo segundo porque mi aparato electrónico por excelencia es el micro. De verdad, yo no pudiese vivir sin micro. El micro para mí es el mejor invento del hombre. Ay, me encanta el micro. Pero no vamos a hablar aquí del micro. Venimos a hablar de esta preciosura. Les digo, mi segundo aparato favorito es la Kindle. Un lector electrónico, en este caso, pues es una Kindle porque es la que yo tengo y les quiero contar de ella, cómo funciona, las ventajas, las desventajas, si vale la pena tener un lector electrónico. Si busco la respuesta corta a ¿vale la pena tener un Kindle? Sí, sí vale la pena, 100% vale la pena. Pero pues les voy a platicar un poquito más para que ustedes digan, me convencí o no, no es para mí. Estas son las ventajas en general de los lectores electrónicos porque tengo entendido que la mayoría tienen las mismas como funcionalidades o características, pero como yo solo he utilizado la Kindle y es la única que tengo, pues por eso me voy a estar refiriendo a ella así. ¿Y qué es un lector electrónico? Es esta pequeña como tablet donde pueden tener sus libritos. ¿Cómo de que no? Aquí están todos sus libritos. Y la verdad, a mí me encanta la Kindle. Yo creo que tengo una Kindle hace 8 años, 8 años más o menos, si no es que poquito más. Vamos a empezar con las desventajas. Y aquí es la desventaja más obvia. No es un libro físico, no es un libro físico. Por más que quieras decir, los libros digitales, los audiolibros jamás se van a comparar con tener un libro físico en tus manos. No hemos llegado a ese punto de la tecnología y ojalá nunca lleguemos porque los libros físicos de verdad son otro nivel. Las hojas, el peso, el sentimiento, el olor al libro nuevo, nada se compara con eso. Entonces, pues no es un libro físico, ¿verdad? Y la segunda desventaja, de verdad batallé para encontrar desventajas, me puse como a pensar en lo que yo considero de la Kindle e investigué y muchos ponían como desventaja de que, ay, vas a leer demasiado o se te va a entumir la mano de lo que vas a estar leyendo y pues más o menos. Y la segunda desventaja, pero no tanto dependiendo, es el precio. El precio varía del tipo de Kindle, pero están más o menos desde 2,300 pesos hasta 3,500, más o menos. Les digo, depende de la generación. Hay algunas que están a 2,000. Esta a mí me costó, la agarré en promoción, pero me parece que su precio normal es como 2,700. Hay otras más nuevas que son de 3,000, 3,500. Y pues el precio varía dependiendo del estilo y también del almacenamiento. Y si es, pues, podríamos decir, considerable ese precio como para gastarlo de una. Pero a la larga, yo siento que vale muchísimo la pena con lo que te vas a estar ahorrando en libros físicos y en espacio y en la funcionalidad y lo accesible que es la Kindle. Comercial de la Kindle. Es que de verdad yo amo mi Kindle. Es de mis cosas favoritas. Y hablando de precio, del 16 al 21 de julio es el Prime Day de Amazon. Kindle es el dispositivo exclusivo de Amazon. Y es que vayan y chequen, dense una vuelta para ver si les convienen las promociones. Seguramente habrá una promoción de Kindle. Les voy a compartir en mi Instagram si hay alguna promoción que valga la pena, tanto en Kindle, así dispositivo, o también en ebooks. Así que vayan a seguirme en mi Instagram, el link está en la descripción. Ahora sí, habiendo terminado con esas dos desventajas, de verdad no pude pensar más y no encontré más. Si ustedes son usuarios de Kindle y quieren combatir alguna desventaja o ventaja que le vean, déjenle aquí en los comentarios para que las demás personas que vean el video se den una idea más general, porque les digo, a mí me encanta mi Kindle. También puedo reconocer que algunas cosas no son lo mejor en lo que tiene que ver con este aparatito, pero al final y al cabo las demás opiniones son lo que cuentan. Entonces déjenlo aquí en los comentarios y vamos con las ventajas. Primero que nada, y siento que una de las más importantes es el almacenamiento. El almacenamiento, este Kindle es de 8 gigabytes y hay es de 16 y de 32. Sí, creo que sí, esos son los tres. Y, perdón, 8 gigabytes son aproximadamente, lo que busqué son 1,000 libros. Pueden tener aquí más de 1,000 libros, claramente depende del tipo de libro que lean, si es más largo, más corto, si tiene imágenes, algo así, pero 1,000 libros. Inmensa la cantidad de libros que te caben aquí. Oh, yo estoy viendo aquí mi librero de frente.
tengo un poquito más de 100 y siento que ya estoy, que ya no caben en mi casa. Pero aquí, como si nada, aquí caben perfectamente. Es una parte del almacenamiento también. Lo cómodo que es o sea, está como, bueno, el tamaño de mi mano, más o menos. Pueden ver, como si nada, lo agarras así cómodamente. También hay, pueden comprar varias fundas que traen como el pop socket o que son un poquito más ergonómicas para agarrarlo. Así también hay como adaptables donde le ponen una cosita aquí y con un botón se cambia solo. Hay como agarradores como si fueras del teléfono. Hay un montón de opciones, pero es muy, muy cómoda. Es muy ligera. La puedes llevar a todas partes. No pesa prácticamente, o sea, sí pesa, pues, pero no recuerdo cuánto es el peso específico. Pero es muy, muy ligera. La puedes traer en tu bolsa como si nada. Y eso es otro. A pesar de lo precioso que son los libros físicos, hay unos tochos de este vuelo. ¿Qué tú dices? ¿Cómo voy a andar yo con mi bolsito donde traigo mi teléfono, mis audífonos, mis llaves, mi cartera? Y ese librote. O sea, no, es súper pesado. O a lo mejor que tienes que hacer un viaje y el peso tiene que disminuir. Esta es la opción para que no batallen con el peso. Lo otro que tiene es que se sincroniza muy, muy fácil. Ustedes pueden utilizar la aplicación Kindle de Amazon. Para utilizar la aplicación de Kindle no necesitan un dispositivo, la pueden tener en su teléfono, en una tableta, en la computadora, tanto en la nube, sí, o como una aplicación de escritorio. Por ejemplo, lo tienen aquí y está el de sincronizar. Los voy a poner videitos pues de la Kindle así, sí, yo para que vean mejor. Muy, muy sencillo. Y por ejemplo, si tú estás, no sé, leyendo en tu teléfono y lees en tu teléfono y lo dejaste en tal página, aquí se va a sincronizar, en todos tus dispositivos se va a sincronizar sin ningún problema. Una de las mejores características que tiene es la duración de la batería. Dura un montón, creo que yo la cargo una vez al mes, más o menos. Claramente depende de qué tanto le están usando. Si la usan más, pues se va a ir más rápido la batería, pero creo que dura desde 2 semanas hasta un mes, 2 meses. A mí hay veces que la dejo ahí abandonada un ratito, un par de meses, y todavía tiene carga. Dura un montón, de verdad. Es como que a veces que tú quieres saber, no sé, en tu teléfono o en tu iPad o en otra cosa, es como, ay, no tiene carga y es una batalla y no puedes estar leyendo conectado. Está como si nada. Aparte se carga relativamente rápido. Creo que lo que cargaría es un teléfono normal y listo, para irse. Y la otra cosa que tiene es la pantalla. Como se dan cuenta, esto se ve como si fuera, yo digo, color periódico. Es color periódico, la pantalla es bastante amigable, el tipo de luz, la manera en que está. También tú puedes mover si quieres más o menos brillo. También la calidez de la pantalla se ajusta. Tiene una funcionalidad para que puedas ajustar cuando es de noche. También tiene un modo oscuro y es bastante amigable en ese sentido. También la interfaz por sí sola no es como la cosa más rápida. O sea, sí tarda como un poquito en mover aquí. O sea, no es de que así. Pero en realidad, como al momento de estar leyendo lo que buscas, pues no es una interfaz de última generación. No hay ningún problema en esa parte. Otra cosa que tiene es que puedes hacer subrayados sin ningún problema. Tú le dejas como aplazando un poquito la palabra a la pantalla y le dejas el dedo hasta donde quieres subrayar. También puedes poner notas. En este caso, como es pues el dispositivo este chiquito, pues son subrayados. No puedes tener subrayados en color. En tu aplicación de Kindle, cualquiera de las que tengas, sí se pueden poner en color. Y creo, ya salió una nueva versión de Kindle que incluso puedes rayar con plumita y que los subrayados sí son a color. Algunos lectores electrónicos ya están saliendo a color. Si ustedes como que necesitan esa parte del color, no son colores ni tan nítidos ni tan brillantes como pues lo sería una tablet, una pantalla de ese estilo. Pero si los hay de color, si ustedes los quieren a color. Otra cosa que tiene es el diccionario. Tú le das clic a la palabra y ahí te va a salir la definición. También incluso a veces los busca en Wikipedia y tiene una opción de traducción. Eso es muy útil. Y si es una funcionalidad que bueno, viene activada por default, pero esa palabra queda como guardada ¿cuál es el nombre? Que es como de que
palabras que estoy aprendiendo. Entonces te vas y te sale la palabra como si fuera en una flashcard pequeña y viene la palabra, la definición. Y tú le puedes dar como aprendida, checkmark. Si no, pues para que te estén saliendo todas las palabras nuevas que estás aprendiendo a medida que vas leyendo. También puedes poner marcadores en las páginas, les das clic en la parte de arriba y ya te aparece. Igualmente puedes cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, los márgenes, la orientación. Es muy amigable al momento de estar utilizando la pantalla. Pues tú decides qué tan grande quieres que se vea, qué tan pequeño, qué tan separado. Y pues eso es no es algo, es una opción que no tienes con un libro físico. Si vieron el video de todos los libros que tengo pendientes, sabrán que gran parte de ellos están pendientes justo porque está la letra tan chiquita que yo digo, ay, no me quiero poner este sufrimiento llamado letra minúscula. Y pues con el Kindle tienen esa ventaja. Otra ventaja que tiene es el precio de los libros digitales. Los libros digitales, los ebooks, cuestan una fracción de lo que costaría un libro en físico. Depende, porque tengo yo esta crítica y como que la he querido mencionar. Los precios de los ebooks han subido un montón, especialmente en los libros populares, y entiendo la parte de por qué están más caros los libros populares, pero es bastante ahí. Hoy me acuerdo de precios que he visto como de 300 pesos. 300 pesos te cuesta un libro físico y a lo mejor puede que no sea este libro en específico, pero con todo respeto, ¿quién va a gastar 300 pesos por un libro digital? Seguro, o sea, tampoco se anden saboteando ustedes y incitando, no. Pero la mayoría de los libros digitales son muy baratos, cuestan una fracción. Puedes encontrar grandes libros por nosotros que serían 100 pesos mexicanos, es como 5 o 6 dólares, más o menos. También los autores de la tienda Kindle en general suelen haber muchas promociones. Te puedes encontrar libros incluso a 0 pesos completamente gratis. Y como está la promoción, pues lo compras y ya te lo quedas de que para toda la vida, toda la vida. Y pues te aparece aquí en tu Kindle o también en tus otros dispositivos. Entonces vas a tener el acceso a ese ebook por parte de tu cuenta de Amazon. También se pueden mandar archivos sin ningún problema. Si tienen un artículo, un libro de la escuela, cualquier archivo como aparte que quisieran mandar a la Kindle, hay un correo asociado a su dispositivo y lo mandan, y así de sencillo. Incluso te lo puede convertir en el asunto del correo. Pones convert y ya te lo mandan como en el formato que es más adecuado para leer en Kindle. De verdad, yo vi Kindle, les digo, me encanta un montón. Siento que tiene muchísimas opciones, es muy accesible, muy fácil de utilizar, es bastante intuitivo como todo lo que tienes aquí para estar utilizando. Es muy sencilla y yo sí siento que... Ay, me olvidé decir eso. Pero al momento de que estás leyendo, te aparece aquí como el progreso de tu lectura, también en qué página vas y el tiempo que te falta para terminar, ya sea el capítulo o el libro. Y ese tiempo está como determinado según tu ritmo de lectura, como que a veces sí te dice el tiempo promedio, dependiendo de la cantidad de páginas que tenga el libro, pero a medida que vas leyendo, como analizando tu ritmo de lectura, ya te dice, te queda tanto para el capítulo, te queda tanto para el libro. Y les digo, yo sí siento que leo más rápido al momento de estar con el Kindle, como que es más fluido para mí. Y sí, es súper accesible. Por ejemplo, ayer que salí, iba en carretera, y yo sí puedo leer en el carro, en movimiento. Es mi mini poder inútil, digamos. Ya sea Kindle o libro físico, porque si agarro mi teléfono, ay, no, me da horrible con la mareada. Es muy curioso. Pero pues iba en carretera y no quería traer yo mi librote que estaba leyendo porque es como, ay no. Entonces ya, a ver mi Kindle y listo. Y por ejemplo, para personas que también como están leyendo varios libros al momento y procuran que sean de diferente formato, aquí sin ningún problema. Aquí pueden tener su libro digital para estarlo leyendo. Y para finalizar, una Kindle es una fantástica opción, es muy útil. Claramente varía de persona a persona. Hay personas que dicen, no sé, de verdad, yo no puedo, tiene que ser un libro físico, si no me concentro. Aceptable, pero para las personas que les gusta leer en digital, que tienen pues poco espacio para tener libros físicos, aquí sin ningún problema. También hay algunas bibliotecas que puedes pedir prestados libros y ese libro es de que
un libro digital, y muchas te da la opción de que te lo mandan aquí a la Kindle. Entonces pues también dicen como que, ay, no tengo que leer mi teléfono o algo así. Es muy amigable en ese sentido de que aquí te llega como si nada. Yo ya lo he hecho, entonces check. Y sí, yo sí recomiendo este que tengo, que es el Paperwhite normal. Sí, es el Paperwhite normal. Con los 8 gigas. No es tanta la diferencia de precio de 8 a 16, pero 8 gigas es una cantidad inmensa de libros. A menos que sean lectores como de cómics, historieta, novela gráfica, manga, que como son imágenes es mucho más pesado. Ahí sí pues les convendría uno de mayor capacidad, pero si son ebooks así sencillos, de puras palabras, una de 8 gigas es fantástica. También pueden ver en Amazon, ahí se meten a buscar cualquiera de las Kindles y ya les hace la comparativa de si es resistente al agua. La mayoría son resistentes al agua, como el tamaño de la pantalla, la cantidad de píxeles, cosas más tecnológicas al momento de hacer su compra. Pero sí, en resumidas cuentas, 100% recomendado. Yo soy más feliz desde que tengo la Kindle en mi vida. Es como que, ya les dije yo, mi segundo aparato favorito. Mi teléfono, por favor. ¿Mi teléfono qué? La Kindle. La Kindle es la buena. Y ya, eso ha sido todo por el video de hoy. Si tenían como esa duda de si querían o no la Kindle y les sirvió, pues platíquenme. Si tienen más dudas, déjenlas en los comentarios y sin problema se las respondo. Si ustedes son usuarios de Kindle, platíquenos qué les gusta, qué no les gusta. Como que dicen, sí vale la pena la inversión. Ya les dije muchas veces, para mí 100% vale la pena, pero cada cabeza es un mundo, cada opinión cuenta, así que ya saben, déjenmela aquí en los comentarios. Espero les haya gustado este video. Recuerden darle like si les gustó y suscribirse y darle click a la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Yo los veo en el siguiente. Mis redes sociales están en la descripción por si gustan ir a seguirme. Ya subo contenido más frecuentemente de mí, de cosas de lectura y otras cosas. Y ya, eso es todo. Besitos. Bye.